Tercero medio B y C, ¿cómo están? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está la energía? Parece que no hay muchos saludos por estos lados. Buenos días, Sofía, Constanza, Hola, Valentina, profe. Sabka. Hola, Melanie, ¿cómo estás? Buenos días, Bárbara. Sabka también me saludó ahí, Giselle. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Qué cuentan? Constanza también. ¿Cómo estamos con las pruebas? Buenos días, Isidora. Vamos entonces a partir inmediatamente la clase del día de hoy con el fin de poder resolver la mayor cantidad de dudas y ejercitar lo que había quedado pendiente de la clase pasada. ¿Ya? Entonces, profesor César, ¿me puede habilitar, por favor, para compartir pantalla? Mientras ahí me habilitan. Vamos a esperar que se unan más. Recuérdenle a sus compañeros ahí por el WhatsApp, por los chats, que el viernes hay prueba y esta es nuestra última clase de repaso. Gracias, profesor. Ahí estamos. Entonces, chicos, el objetivo, o más bien el tema principal que nos reúne el día de hoy para esta clase es hacer un repaso general para la prueba de este viernes 30 de octubre. La unidad que entra es equilibrio químico. Esta unidad, chiquillas y chiquillos, es muy extensa. Por lo tanto, vamos a tomar el contenido abordado durante estas últimas clases y luego continuaremos viendo esta unidad en su totalidad, para que obviamente no se les junte tanta materia en una prueba y puedan comprender significativamente qué es realmente este equilibrio químico. Esta clase está dictada para los terceros medios B y C del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, hoy día 27 de octubre. Como es habitual, vamos a definir el objetivo de esta clase, el cual principalmente plantea que debemos recordar los contenidos abordados en la unidad de equilibrio químico. Por supuesto, la estructura de la clase va a estar situada por una síntesis conceptual, que es lo que vamos a ver en esta primera etapa. Luego, la resolución de ejercicios que había quedado pendiente. Y en el cierre de la clase vamos a dejar unos ejercicios propuestos con el fin de que ustedes puedan practicar para la prueba del viernes. Respecto a eso, vuelvo a recordar el temario indicado la clase anterior, ¿ya? Sale aquí en la pantalla concepto de equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? ¿Qué es el equilibrio químico? Recordemos que al principio de la unidad lo estudiamos con unas gráficas que eran dinámicas, vimos cómo era la curvatura, que en algún momento estas concentraciones se intersectaban y todo eso tiene que ver con las características de este equilibrio. Yo hago hincapié en que este equilibrio siempre es espontáneo porque se está moviendo ya constantemente, irreversible, porque podemos obtener productos a partir de reactantes o del producto volver a obtener los reactantes con los cuales iniciamos esta reacción. ¿Qué más vamos a evaluar el día viernes? Las constantes de concentración, Kc, y la constante de presión, Kp. La relación entre ellas y cómo se puede calcular y enunciar cada una. Recordemos que la relación que hay entre estas constantes hace pero muy importante la relación que tenemos con la temperatura. Las constantes, tanto la concentración como la de presión, va a cambiar a medida que modificamos la temperatura. ¿Y eso dónde lo podemos evidenciar? En la ecuación que yo les presenté que relacionaba estas dos constantes. ¿A qué me refiero cuando sale significado? Porque recibí un mail que me preguntaba, ¿qué es el significado del Kc? Recuerden que en la clase pasada yo les mostré en la pantalla qué pasaba cuando el Kc era un número muy grande, cuando el Kc era un número intermedio del orden de magnitud de 10 y cuando el Kc era muy pequeño. A eso me refiero con la significancia que tiene el Kc. Todo el material que yo les mostré ya está disponible en WebClass, ¿ya? Y terminando esta clase yo subo esta presentación también.
El principio de Letelier no va a entrar propiamente tal como ¿qué dice el principio de Letelier? Sin embargo, la pregunta va a estar orientada al desplazamiento de la reacción. También lo vimos la clase pasada. Yo les dije, ¿qué pasa si yo aumento la cantidad de reactantes? El equilibrio se desplaza hacia los productos. ¿Para qué? Para poder compensar que haya la misma cantidad tanto de reactante como de producto. Y finalmente, la aplicación de ejercicios, que es lo que vamos a enfatizar en la clase del día de hoy. Alumnos y alumnas de los terceros medios, ¿consultas acerca del temario de la prueba de este viernes? Si no hay consultas, envíenme un dedito o indíquenme, profe, todo ok. Melanie me dice que dedito para arriba. ¿Quién más está aquí atento a lo que la profe está hablando? Alejandra, Catalina, Isidora, Beriutska, Fernanda, Bárbara, Benjamín, Giselle, Samuel, Valentina Bonansco, Valentina León. ¿Está todo claro respecto al temario? Ahí está Alejandra, muy bien. Ok. Cualquier cosa pueden activar su chat o su micrófono. Vamos entonces a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos hablado durante estas últimas clases. Y vamos a definir que el equilibrio químico es una reacción que nunca va a llegar a completarse. ¿Por qué? Porque se va a producir en ambos sentidos. Y esa forma de enunciar este tipo de reacciones, que tenga un doble sentido, se llama reversibilidad de la reacción. Por favor, aprender ese concepto. Lo reversible es decir, lo que puede cambiar y lo que puede volver a ser. Yo puedo ser un reactante y convertirme en producto y también ese producto puede volver a ser reactante. ¿Y qué va a pasar con eso? Cuando las concentraciones tanto de reactantes como de productos lleguen a estabilizarse, o sea, se mantengan constantes por una cierta cantidad de tiempo, se va a decir que esa reacción química alcanzó el equilibrio químico. ¿Ya? Eso es lo principal, chiquillos. Tenemos que saber que este equilibrio es dinámico porque está todo el rato intentando lograr a que las concentraciones se estabilicen. Y una vez que eso ocurre, que es lo que nosotros veíamos en la gráfica, cuando se formaba esta recta, ¿ya? Luego de curvarse se formaba una constante, ahí alcanzábamos el equilibrio químico, ya donde las concentraciones están estables. Ojo, si yo en la prueba les pregunto, en el equilibrio químico, las concentraciones permanecen a lo largo de la reacción todo el tiempo constante, eso no es verdad. La concentración permanece constante una vez alcanzado el equilibrio, pero al principio ellas cambian, ¿ya? Así que no durante toda la reacción, solamente alcanzado el equilibrio químico, la concentración se vuelve constante, es decir, se estabiliza, ¿ya? ¿Qué es lo que más vimos? Continuamos entonces relacionando este equilibrio con un valor de una constante, es decir, un número, una magnitud que nos iba a entregar una información relevante de qué estaba ocurriendo con este equilibrio. Si se formaba rápidamente, si era lento, si había más formación de productos o más formación de reactantes. Y de aquí lo que quiero destacar es la forma de enunciar esta constante. Tal cual como se ve en la imagen, chicos, la constante de concentración tiene relación con las concentraciones que tengo en la reacción. Por lo tanto, siempre en el numerador, voy a activar mi lápiz, en el numerador, ¿qué vamos a encontrar? Los productos, fíjense. Ahí están los productos. Siempre en la parte de arriba, en el numerador de esta expresión, vamos a encontrar los productos que no estén en estado sólido. Recuerden que ni en las constantes de presiones ni en la constante de concentraciones se toman en cuenta las especies que están en estado sólido. Solamente las que están en estado líquido, ¿ya? Específicamente gaseoso, ¿ya? Siempre vamos a trabajar con gases, porque ellos son los que están en un constante dinamismo dentro de una reacción.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Que así como tenemos esta constante de concentraciones, también vamos a tener una constante de presiones. ¿Por qué? Porque de repente medir la concentración de un gas es muy difícil. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Medimos la presión de ese gas en un laboratorio. Y cuando tengamos ese valor de presiones, utilizamos el mismo concepto. Productos dividido en los reactivos. Presiones de los productos elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico y en el denominador, perdón, los reactantes. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Dudas? Vamos despertando para no sentirme solita. Isidora, Constanza, Giselle, Savka. Ahí está Bárbara contestándome. Muy bien. Excelente, chiquillas. Muchas gracias. Vamos entonces. Aquí ya comenzamos a relacionar estas constantes. ¿Qué quiere decir la relación entre un Kp y un Kc? Que yo a partir de uno podría convertirlo en otro. Por lo tanto, si yo en la prueba les digo, chicas y chicos, tenemos un Kp de 4, por ejemplo, conviértalo a constante de concentración. Entonces ustedes tienen que inmediatamente recordar ya que el Kp siempre se puede relacionar con el Kc a partir de esta fórmula, la cual establece lo siguiente. Voy a tener un Kp que se puede calcular a partir de un Kc. ¿Mediante qué? Mediante dos parámetros importantes. R, que es la constante de los gases, cuyo valor no va a ser como en cinética química, que ocupábamos el 8,314. Aquí vamos a ocuparlo en otras unidades de medida. Y esas unidades establecen que este R lo vamos a utilizar como 0,082 atmósferas litros mol Kelvin. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si la constante de los gases R mide la temperatura en Kelvin, ¿en qué escala tengo que poner la temperatura entonces, chicos? ¿Cómo tengo que utilizar la temperatura para poder relacionar el Kp con el Kc? Vamos, vamos. Si la constante dice que la temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿en qué escala tengo que utilizar la temperatura que me dice la expresión? ¿En grados Celsius? ¿En Kelvin? ¿En grados Fahrenheit? En la misma unidad. Muy bien, Bárbara. Así es, si a mí me dicen que mi constante de gases trabaja con Kelvin, mi temperatura inmediatamente tengo que tenerla en grados, o sea, no en grados, en Kelvin, ¿ya? Recordar que los Kelvin no son una escala centígrada, entonces por eso yo no puedo decirle grados Kelvin, solamente lo denominamos como Kelvin. ¿Es una medida de temperatura? Por supuesto. ¿Y cómo se relaciona con el grado Celsius? Recordar que los Kelvin son los grados Celsius más 273. Eso quiere decir que si yo les digo, chicos, la temperatura de la reacción es 20 grados Celsius. ¿Cuántos Kelvin son? 20 grados Celsius más 273. Quiere decir que los Kelvin son 293. Es decir, la temperatura en Kelvin a la que ocurre esa reacción son 293. ¿Ya? Por lo tanto, ojo con eso. Podría haber una pregunta muy fácil, pero que establezca la temperatura en grados Celsius. Y ustedes tienen que saber que tenemos que utilizar siempre la temperatura en Kelvin. Y lo otro que establece es que tenemos que elevarlo a un delta N. Y ese delta N es una diferencia de coeficientes estequiométricos, que siempre va a decir los moles de producto, vamos a escribirlo por ahí, de producto, menos los moles de reactantes. Y para que podamos obviamente aplicar ya esta definición, lo que vamos a hacer es realizar un ejercicio, ¿ya? Y el ejercicio dice así.
calcular la constante Kp a 1000 Kelvin en la reacción de formación de amoníaco. ¿Y qué datos nos entregan? Nos dicen cuánto es nuestro Kc, es decir, la constante de concentración. Por lo tanto, ¿cómo determino mi constante de presiones? A partir de esta fórmula que yo les presenté. ¿Cómo decía la fórmula? Kp igual Kc por RT elevado a delta N. Es decir, Kp es igual a Kc por RT elevado a delta N. Pero para nosotros poder conocer cuánto es el delta N, tenemos que establecer la reacción. La reacción de formación del amoníaco es la que tenemos a continuación, que se forma a partir de nitrógeno más hidrógeno para formar NH3. Pregunta para el tercero medio. ¿Cuántos moles de producto se están formando en esa reacción? Veamos. ¿Cuántos moles de producto se forman en esa reacción? ¿Hay alguien que sepa cuántos moles de producto se están formando en esta reacción de nitrógeno más hidrógeno, formando NH3? Nadie. La Sofi, Constanza, Vicente. Ya, chicos, se perdieron el puntaje para la prueba. Había un regalito para quien, aunque sea, se motivara a responder la pregunta. Entonces, me lo voy a guardar ese regalito para otra ocasión, ¿ya? Vamos a ver entonces. La Sofi me dice que no sabe y Sofía Villaseca me dice 6. Ojo, estamos preguntando acerca de los moles de producto. Cuando yo hable respecto a la cantidad de moles, chicos, lo que tenemos que tener en cuenta son estos numeritos grandes, que es el coeficiente estequiométrico. Es decir, ¿cuántos moles de producto se están formando? 2. ¿Cuántos moles están reaccionando? 3 de hidrógeno y, por supuesto, 1 de nitrógeno. Vuelvo a hacer la pregunta, a ver cuántas pantallitas se activan, o chat. ¿Cuántos moles de hidrógeno están participando en la reacción? 6. 6, ojo, moles, no átomos, Sayen. 4, dice Bárbara. ¿Cuántos moles de hidrógeno? Fíjense, cuando yo hablo de concepto moles, Sofía dijo 3. Sofía también, Villaseca dijo 3. Excelente. Para todas las chicas que acaban de participar, envíenme un mail porque en la prueba van a tener, por supuesto, un regalito por participación. ¿Ya, queridas? Así que atentos a todas las preguntas que le haga ahora porque estamos en un momento de regalar algunas décimas para la prueba. ¿Ya, chicas y chicos? Así que todos a participar. Muy bien, tal cual como dijeron las compañeras, en los reactantes están participando este nitrógeno y el hidrógeno. Cuando yo les pregunte por los moles, inmediatamente asócienlo al coeficiente estequiométrico, es decir, los numeritos grandes que aparecen en la reacción. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay? 1. ¿Cuántos moles de hidrógeno? 3. ¿Cuántos moles se producen? 2 moles. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Para poder calcular el Kp que me están pidiendo, tengo que saber cuál es el valor del Kc.
Y el Kc, el enunciado nos dice que tiene un valor determinado, es decir, un valor de 1,996 por 10 elevado a menos 2. Es decir, esta constante que tenemos acá, Kp va a ser igual a 1,996 por 10 elevado a menos 2. Pero, ¿cuánto valía la constante? ¿Cuánto les dije yo que valía esa R, constante de los gases? Estoy en el chat mirando. ¿Cuánto era el valor de la constante de los gases que yo acabo de mostrar en la diapositiva anterior? 0,082. Excelente, Bárbara, muy bien. 0,082. Y ahora mi pregunta es, ¿cuánto es la temperatura que tenemos que utilizar para poder calcular esta constante de presión? ¿Cuál es la temperatura que tenemos ahí, chiquillos? 1000, muy bien. Así es, Sofía, sin dudarlo. 1000. ¿Por qué? Porque el enunciado nos está diciendo que la reacción ocurre a 1000 Kelvin, ¿ya? Entonces es importante extraer y leer bien la información. 1000 grados, perdón. ¿Y qué ocurre? Tenemos que saber cuánto es el delta N. ¿Y cómo calculamos el delta N? El delta N vamos a decir los moles de producto menos los moles de reactantes. Y ahora nos sirve la pregunta que yo hice al principio. ¿Cuántos moles de producto teníamos? ¿Cuántos moles habían? 2. Muy bien. ¿Y cuántos moles de reactante tenemos? Si hay 1 de nitrógeno y hay 3 de hidrógeno, excelente, chiquillas, 4. Por lo tanto, le tengo que restar los 4 moles, que son los que hay de reactante. Es decir, para saber cuántos moles de reactante tengo, tenemos que sumar todos los moles que están participando. Y ese número se lo restamos a los moles de producto. ¿Cuánto es 2 menos 4? Menos 2, Sayen. Muy bien, Melanie. Menos 2. Por lo tanto, el valor que nosotros tenemos que poner, me voy a dar una vuelta, que tenemos que poner aquí, es menos 2. Y ustedes, obviamente con ayuda de su calculadora científica, me van a indicar cuánto será 1,996 por 10 elevado a menos 2, pero primero desarrollen el paréntesis. Yo no tengo mi calculadora conmigo, voy a calcularlo con el 0. Vamos a ver. Si alguien ya tiene el valor, lo puede compartir por el chat o por micrófono, por favor. $0,82 entonces por 1000, eso elevado, no, 0,082 por 1000, y eso elevado a menos 2. Hoy no me resulta el elevado. A ver. ¿Alguien lo hizo por ahí, chiquillos? ¿Que me pueda dar el valor? Sin miedo a equivocarse. No sé elevarlo a menos 2 en la calculadora. Tiene un simbolito así, Bárbara. Tiene una cosita así. Como un gorrito. Sofía, ahí nos entregó el valor. Sofía nos dice que el valor de este Kp es 2,968 por 10 elevado a menos 6. Muchas gracias, Sofía.
Entonces, pero no está segura. Primero tiene que hacer el paréntesis, lo eleva a menos 2 y después lo multiplica por el KC. Si usted hizo esa operación, el valor estaría perfecto, ¿ya? Ojo, chicos, para la prueba obviamente pueden ocupar calculadora. Ya no les voy a hacer multiplicar porque perderían muchísimo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros hacemos esta operación, nos daría alrededor de 2,9, como nos dijo Sofía, por 10 elevado a menos 6. Es decir, este KC, que era 1,9, se convirtió en un KP de 2,9 por 10 elevado a menos 6, ¿ya? Esa es la forma que tenemos de asociar el valor de un KC para convertirlo en una constante de presiones. Preguntas, consultas, ¿cómo llegamos a a enunciar la ecuación? ¿Nadie? Vamos entonces a ver, aquí llegó alguien. No, profe, gracias, Bárbara, ahí. Muy, muy bien. Necesito que me estén conversando para no sentir que estoy hablando solita, ¿ya? Entonces, obviamente ahí en el Power va a ir la fórmula de cómo se calcula y cómo calculamos también el delta N. Lo importante es fijarse en estos números grandes que son los coeficientes estequiométricos. Reitero esto, chicos, porque en la prueba pueden venir hartos ejercicios donde yo les pida calcular y transformar de un KC a un KP. La Sofi dice que cree que se equivocó en el cálculo. Sofi, pero lo importante es el orden de magnitud, ¿ya? Si lo calcula de nuevo, usted me indica y hacemos y corregimos el valor. Mientras tanto, por supuesto, vamos a hablar del ejemplo que les causó bastante confusión la clase pasada. Recibí algunos mails como, profe, no entiendo a qué se refiere, qué pasa con la ecuación, qué es lo que tenemos que hacer en realidad, cómo sabemos hacia dónde vamos, ¿ya? Entonces, lo importante, chicos, es que primero que todo lean bien, ¿ya? ¿A qué me refiero con leer bien? No que no sepan leer, sino que imaginemos la situación que nos están preguntando. Por lo tanto, vamos a leer este ejemplo que dice que en un recipiente de 10 litros se introduce una mezcla de 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno, ambos en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque entre paréntesis aparece una G y esa G nos indica el estado en el que tenemos esos reactantes. Hasta ahí no tenemos mayor información de qué está ocurriendo o qué tenemos que hacer verdaderamente en el ejercicio. ¿Ya? Lo primera, la letra A, nos dice que tenemos que escribir la reacción de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta que si en un recipiente se está mezclando nitrógeno y hidrógeno, el producto tiene que tener nitrógeno e hidrógeno. ¿De qué forma? Yo les voy a poner en la prueba cuál es el producto y cuáles son los reactantes para que ustedes puedan hacer su reacción química en caso de necesitarlo. ¿Ya? En otros tipos de ejercicio yo voy a enunciar cuál es la reacción, ¿ya? No se asusten con eso. El propósito de esta unidad es que ustedes sepan trabajar con las concentraciones, ¿ya? Por lo tanto, mi eje central no va a estar en la reacción de si saben los reactantes o los productos, sino que si se dan cuenta qué es lo que está ocurriendo con las concentraciones de esos elementos, ¿ya? Entonces, en el equilibrio, ¿qué vamos a tener? Partimos con el nitrógeno, que es la misma ecuación que ocupamos en el ejercicio anterior, con el hidrógeno y formamos este NH3 que también va a estar en estado gaseoso porque es un gas conocido como amoníaco. Apréndanse esta reacción, yo se las he mostrado, lo mismo que las reacciones de hidrógeno con cloro, ya también se las mostré harto, así que apréndansela, vean cómo es la estructura, cuántos coeficientes estequiométricos tiene cada una, porque probablemente en la prueba les sirva de mucha ayuda, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, en esta ecuación de equilibrio, ¿por qué sé que está en equilibrio? Porque estoy dando
una doble flecha, estoy diciendo que puede ocurrir en ambos sentidos, por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Estos moles que me dijeron a mí se van a convertir a productos. Entonces, en el estado inicial, tengo NH3 si estoy partiendo con nitrógeno y hidrógeno. ¿Voy a tener concentración de producto en el instante 1 cuando comienza la reacción? No va a existir, ¿cierto? Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es completar nuestro estado inicial. Y cuando me refiero al estado inicial, es que hagamos lo siguiente. Ponemos moles iniciales. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me están entregando como enunciado. Y estos moles iniciales corresponden a los que me indican en la, ¿cómo se llama? En la primera parte del ejercicio. Entonces me dicen que tengo 4 moles de nitrógeno. Por lo tanto, ponemos 4 moles de nitrógeno. De la misma forma, me están diciendo que, ahí me quedó un poquito corrido, lo vamos a poner para acá, para que esté más al medio. 12 moles de hidrógeno. ¿Y por qué completamos con 0? Porque tal cual como nos había dicho Bárbara, no hay producto en el inicio de la reacción, porque quienes están reaccionando son el nitrógeno y el hidrógeno para dar al NH3. ¿Ya? Este ejemplo lo vamos a ir haciendo paso a paso, porque una vez entendido esto, ya no va a ser problema en los otros ejercicios, porque siempre desarrollamos la misma forma de llevar y de desarrollar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros establecimos cuántos son los moles iniciales que tenemos que decir qué va a ocurrir con esos moles en el equilibrio. ¿Por qué? Porque se van a ir convirtiendo en productos. Pero, ¿qué pasa ahí? A mí no me han dado ninguna información de producto. Por lo tanto, tenemos que leer nuestro enunciado B, el que dice: si establecido este equilibrio que nosotros ya escribimos en la reacción, se observa que hay 0,92 moles de NH3, es decir, se formaron 0,92 moles de amoníaco. ¿Y qué nos están pidiendo? Determina las concentraciones de nitrógeno, de hidrógeno en el equilibrio y la constante de concentraciones. Eso quiere decir que primero tengo que establecer una relación estequiométrica de cómo están relacionados estos productos y reactantes para determinar qué es lo que nos están pidiendo. Y es ahí donde hubo más problemas la clase pasada. Yo recibí hartos email diciéndome: profe, en las partes del moles de equilibrio me perdí. Y es lo que vamos a ver a continuación. Fíjense, si tenemos 0,92 moles, ya que son los que hay en el equilibrio, ¿de qué? 0,92 moles de NH3. Dígame, Eric, ¿qué necesita? Cuénteme. Eric. Eric, ¿no? Ah, ya, es que me pareció que había levantado la manito. Entonces pensé que me quería conversar algo. No se preocupe. Entonces, en el equilibrio tenemos 0,92 moles de NH3, pero los tenemos que relacionar con cuántos moles en la ecuación de equilibrio están reaccionando. Es decir, en el equilibrio tenemos 0,92 moles que nosotros calculamos en el laboratorio. Pero de una manera teórica, es decir, a partir de esta reacción química, me dicen que esos 0,92 moles de nitrógeno son 2 moles de reacción. ¿De dónde aparece ese 2? Ese 2 aparece de aquí. Por si acaso, por eso es tan importante identificar los coeficientes estequiométricos, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Decir, si 0,92 moles, ¿ya? Son los que reaccionan con 2 moles de nitrógeno, porque están en el equilibrio, ¿qué va a pasar con los moles de hidrógeno?
En los moles de hidrógeno voy a tener 3. Por lo tanto, ¿cuántos irán a reaccionar en esta parte? ¿Y qué es lo que hacemos? Multiplicamos 0,92 por 3 y lo dividimos en 2. ¿Me siguen en ese cálculo? Los participantes de esta clase, los participantes activos de esta clase. Melanie dice que sí. Bárbara, Sofía no. ¿En qué parte se perdió Sofía? Bárbara me dice sí. Sofía, necesito saber en qué parte te perdiste. Regla de 3 solamente. Entonces, Sofía, la regla de 3 recuerda que multiplicamos los extremos y dividimos por el número que queda. ¿Cómo llegamos a formar esta regla de 3? ¿A partir de qué? De los moles que tengamos en la reacción y de los moles que me están dando como que están reaccionando. Me están diciendo que se formaron 0,92. Entonces, este dato es absolutamente importante porque a partir de él vamos a establecer todas las relaciones estequiométricas hacia atrás, ¿ya? Ojo, 0,92 moles reaccionan, ¿ya? Con esta cantidad de hidrógenos. Ya lo entendió muy bien, Sofi, pero no se preocupe. Es bueno, para mí es muy importante que si alguien no lo entiende, me lo haga saber, ¿ya? Es mi forma de estar conectado con ustedes, chiquillos, ¿ya? Entonces, esto se hace para cada uno de los reactantes. Si nosotros hacemos esa regla de 3, vamos a llegar a tener 1,38 moles. Lo mismo si hacemos esa reacción para el nitrógeno, pero ya no van a ser 3 moles. Para el nitrógeno va a ser 1 mol de nitrógeno. ¿Por qué? Porque el coeficiente estequiométrico del nitrógeno es 1. Entonces tenemos que tener mucho ojo con los coeficientes estequiométricos. ¿Ya, chicos? Entonces, una vez establecida la cantidad de moles, que ya saben que se calcula a partir de la regla de 3 o regla de proporción directa, que es como se le tenía que llamar matemáticamente, voy a borrar aquí para que no se confundan, vamos a establecer las concentraciones. ¿Cómo establecemos las concentraciones? Recordar que la concentración se mide en moles partido en litros, y eso es una concentración molar. Pregunta con regalito. ¿Cuál es el volumen de la reacción? ¿En cuánto volumen estamos trabajando? ¿En cuánto volumen estamos trabajando, chiquillos y chiquillas? 10 litros. Excelente, 10 litros. Muy bien, Sofía, Melanie y Bárbara. Se fueron con un regalito. Ya recuerden estar muy atentos. Desde aquí en adelante todas las clases van a tener preguntas con un pequeño obsequio para que estén más activos en la participación. ¿Ya? Entonces, tal como dijeron las compañeras, el volumen en el que nosotros estamos trabajando son 10 litros. Por lo tanto, la molaridad que nosotros vamos a calcular tiene que ser en moles, que ya los tenemos, divididos en los litros que ya nos dieron. Por lo tanto, si me preguntan cuáles son las concentraciones del equilibrio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacemos la resta. 4 menos 0,46 nos quedan 3,54 moles. De los 12 moles que partieron de hidrógeno, le tenemos que restar los que reaccionaron y nos quedan 10,62. Y obviamente los moles de producto ya estaban informados. Nos dijeron que eran 0,92, por lo tanto ellos no cambian. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Cada uno de esos moles los dividimos en 10, porque recuerden que la molaridad son los moles dividido en el volumen en litros de solución. Por lo tanto, para el nitrógeno, vamos a hacer el ejemplo para el nitrógeno, vamos a tener 3,54 moles dividido en 10 litros. Y eso nos da un total de 0,354 molar. Y una vez establecidas estas concentraciones, para cada uno de los participantes de esta reacción, tanto reactantes como productos, establecemos el valor de nuestra constante Kc.
¿Cómo hacemos la constante Kc? Recordar que Kc va a ser la concentración entonces que calculamos de NH3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay 2 moles dividido en las concentraciones de reactante que nos dieron, que son las que están aquí, 0,354 y 1,062, elevado cada una, la del nitrógeno a 1 y la del hidrógeno a 3. Reemplazamos los valores obtenidos y obtenemos el valor de nuestro Kc. ¿Se entiende cómo son los ejercicios, chiquillos? Melanie, Sayen, Constanza, Vicente. Sí, me dice Bárbara. Muy bien. De todas formas, en este PowerPoint volví a poner, obviamente, la presentación o la página que hablo acerca del desplazamiento de la reacción con la ecuación del cloro. Ojo, y les dejo actividades propuestas para que puedan calcular, obviamente, y ejercitar acerca de la constante Kc y de cómo determinar también la constante Kp en una reacción. Ya, chicos, recuerden que la prueba es el día viernes. Cualquier duda, yo estoy atenta al mail y, por supuesto, mucho éxito para todas y todos. Espero que les haya gustado nuestra clase. ¿Ya? Recuerden que si hay cualquier urgencia, me escriben al mail qué es lo que está pasando para poder yo tener un catastro de